buenos días a todos. Muy buenos días a los que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos aquí presencialmente y a todos, que son muchos esta vez, los que nos seguís por streaming. Esta, la de hoy, es una ocasión muy importante por el asunto que nos ocupa y sobre todo por la personalidad de nuestro conferenciante. En efecto, hoy el ciclo de INCIPE que le ha venido dedicando a la OTAN los últimos 3 meses cierra esta sesión. La inauguramos durante el pasado mes de febrero con Jorge Domecq, a quien todos conocéis muy bien. Jorge, hoy director de Relaciones Institucionales de Airbus y antes director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa, pero además, y me he enterado hace poco por nuestro querido Javier, que si no me equivoco, Jorge fue tu jefe de gabinete cuando estabas en la OTAN. Pero durante este ciclo de la OTAN han ido hablando sucesivamente los dos altos cargos españoles que tienen hoy la OTAN, Carmen Romero y Javier Colomina, el director del think tank turco EDAM, el embajador Ildem, el del think tank finlandés Mika Aaltola y el director del Centro de Estudios Estratégicos de Ankara, señor Ulutas. Pues bien, hoy tenemos el gusto de recibir a don Javier Solana, a quien todos conocemos y admiramos, y a quien todos queremos. Y yo tengo que decir que yo personalmente, y mi padre, que no puede estar aquí por razones de salud, probablemente todavía más, muchísimo. Tiene un currículum apabullante, tan apabullante que no lo puedo resumir. Pero sí que voy a destacar dos puestos muy importantes fuera de España, que ha sido muy importante para Europa, para el mundo y para nosotros los españoles. Javier fue ministro de Asuntos Exteriores de facto de la Unión Europea entre 1999 y el 2009. Pero antes, y en una década muy importante para la OTAN, que fueron los años 90, Javier Solana fue secretario general de la OTAN en el periodo del 95 al 99. Y hoy, en 2022, las cosas han cambiado mucho. ¿Y cuánto han cambiado las cosas, sobre todo en los últimos 100 días? Han cambiado para Europa, han cambiado para España, como no, han cambiado para la propia OTAN. De estar hace unos meses la OTAN en un discreto segundo plano, ha pasado a ser protagonista esencial para la defensa de Occidente. Y de ser esta cumbre que vamos a tener ahora en Madrid a finales de este mes, una reunión sí muy importante, ha pasado a ser una reunión esencial y probablemente necesaria para determinar cuál va a ser nuestra arquitectura de seguridad en los próximos años. Querido Javier, querido amigo, no se me ocurre a nadie tan competente ni con tantísima autoridad para poner en perspectiva lo que nos está ocurriendo. Así pues, muchísimas gracias otra vez, y lo repito, querido Javier, por tu disponibilidad, por acompañarnos hoy en este acto sobre un asunto que nos preocupa a todos de forma extraordinaria. Y sin más, y antes de pasarte la palabra a ti, Javier, se la voy a dar al director general del INCIPE, Vicente Garrido, que nos va a recordar a todos los aquí presentes y a todos nuestros oyentes cómo se va a poder y cómo vamos a organizar este evento. Vicente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Javier. Creo que es la cuarta ocasión en la que te tenemos en INCIPE en un acto como ponente principal. Simplemente recordar a los participantes, en esta ocasión tanto en la sala como los que nos siguen a través del canal de INCIPE de YouTube, que deben en realidad formular sus preguntas al final de la intervención de Javier Solana. Yo las iré recogiendo. Las personas que
quieran hacer uso de la palabra al final, pues también se la iré dando. Les pediría concreción en sus preguntas. Seguro que muchos de ustedes tienen anécdotas o recuerdos más o menos cercanos o lejanos su relación con el distinguido ponente de hoy, pero yo le pediría que fueran concretos en sus intervenciones para dar la oportunidad así de tener el máximo de tiempo posible para el debate. Las personas desde casa, desde sus despachos, iremos recogiendo las preguntas y yo se las trasladaré a Javier Solana también al término de la intervención. Le rogaría que no dejaran sus preguntas muy para el final, porque no habrá tiempo entonces de trasladárselas, pero al menos esperen a escucharle, porque a raíz de la intervención seguramente suscitará muchas reflexiones, muchas dudas y abundamientos en los que después el ponente podrá incidir más. Muchas gracias y Javier, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y quiero que le digas a tu padre, que seguimos siendo grandes amigos. Para mí ha sido no solo un amigo, más que un amigo, que era más amigo casi de mi padre que de mí, pero vamos, le he tratado siempre como lo que era para mí un gran científico, como yo, que yo también lo soy, así que nos hemos sido muy buenos amigos y le deseo lo mejor. Bueno, vamos a ver, me han dicho que debiera hacer una pequeña historia para saber cómo hemos llegado hasta aquí, que esto no ha caído del cielo, sino que esto tiene una larga trayectoria. Y yo he tenido el privilegio o la desgracia de vivirla desde prácticamente el principio. Así que la puedo contar en 1 hora, la puedo contar en 3 horas, la puedo contar con todos los minutos, casi, ¿no?, de todo lo que ha pasado durante esta temporada, sobre todo desde su inicio. Vamos a ver, yo les tengo que pedir que me acompañen al siglo XX. No podemos empezar desde el siglo XXI y que me acompañen al siglo XX. Yo me pondría en el año 1991. En el año 1991 se reúnen 3 presidentes de la antigua Unión Soviética. Acaba de ser el golpe de Gorbachev. Yeltsin es ya un personaje importante dirigiendo Rusia, presidente de Rusia, y se reúnen en un castillo en Bielorrusia. Están 2 días y bueno, todos eran bastante amantes del alcohol, por lo tanto la reunión fue una reunión interesante. ¿Y qué sale de esa reunión? De esa reunión sale que los 3 países que acabo de decir, 3 repúblicas soviéticas, dicen que se separan de la Unión Soviética y que se convierten en estados soberanos. ¿Qué pasa con el resto de la Unión Soviética? Lo llevan a otro sitio, lo dejan sin tener más relación con ellos, a través de una confederación de estados independientes, el CEI, que acaba viviendo una vida lúgubre, pequeñita, corta, y acaba rompiéndose. Pero bueno, lo más importante de esto es de que, aparte de que se rompe la Unión Soviética, es que de los 3 países, 2 son países nucleares. Porque los países nucleares de entonces eran Estados Unidos, era Rusia, era el Reino Unido, era Francia, empezaba a ser China, o ya tenía China, pero el tercer país nuclear más importante que ha habido ha sido Ucrania. Ucrania, como saben ustedes, era un país autónomo, un país soberano en el seno de Naciones Unidas. Y cuando se rompe ya formalmente de la Unión Soviética, es un país que es el tercer país con más armas nucleares del mundo. Cuando la gente se da cuenta de que eso es lo que pasa, pues hay una cierta preocupación, no se sabe quién va a estar mandando en Ucrania, no se sabe si tienen los mandos para controlar las bombas ellos o están en Rusia. Bueno, entonces lo que se propone entonces es que haya una reunión
por la cual se convenza a Ucrania que haga dejación de las armas nucleares, que las armas nucleares pasen a Rusia y que se le den algunas contrapartidas a Ucrania. Bueno, eso se acuerda, Ucrania firma el Tratado de No Proliferación, se desarma nuclearmente y lo que le prometen los otros a él, y ahora digo quiénes son los otros son Estados Unidos, Rusia y Reino Unido en los primeros días, y luego se suma Francia y China. Es decir, que todas las potencias nucleares aceptan esta operación de Ucrania. ¿Y qué le dan a cambio? A cambio le dan fundamentalmente tres cosas. Le reconocen como país soberano, garantizan que sus fronteras serán garantizadas y le dicen también a los ucranianos, les dicen que si en algún momento a lo largo de la historia alguien quisiera atacarles, que los firmantes del acuerdo saldrían en su defensa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Todo esto no sirvió para nada. Esto se firmó 2 años después, en el año 2004, en Bucarest, y tiene es un tratado que está firmado y que está en los archivos de todas las instituciones. Es decir, que empezamos regular, ¿no? Ucrania es un gran país, un país importante, y bueno, hace esa entrega del arma nuclear, yo creo que querían entregarla, y se quedan con ese reconocimiento reconocido por los firmantes del tratado, que son las grandes potencias nucleares. Bueno, estamos ahí. Eso es el año 91, el año 93. ¿Qué es lo que pasa después más importante? Pues yo creo que después pasan varias cosas muy importantes, que es por tiempos, yo creo que estamos hay un momento muy importante después del 94, que es la cumbre de España, de la OTAN del 97. En la cumbre de España hay tres cosas importantes que pasan. Una, que se amplía la OTAN a 3 países, es decir, se abre la OTAN. Bueno, y una cosa importante. Segundo, que se crea después de haberse firmado el acta fundacional entre la OTAN y Rusia, se crea un consejo que se ratifica más tarde, 2 años después, en una cumbre de Roma, entre la OTAN y Rusia. Y tercero, que se crea una cosa parecida, de menos nivel, entre Ucrania y Rusia. Es decir, que se hacen 3 cosas a la vez. La OTAN se abre y se dice que la OTAN y Rusia van a tener una relación, y que la OTAN y Ucrania pueden tener una relación que no necesariamente en ese momento es la participación. ¿De acuerdo? Y eso sale muy bien, es un acuerdo fantástico. Me tocó a mí negociarlo con Primakov, que fue uno de los primeros ministros más importantes que tuvo Yeltsin, para mí el hombre más importante que ha estado en esa zona en esa época. Eso se firmó en París, todo eso, y se firmó con Yeltsin, y tuvimos una reunión de confraternización en el Elíseo con anécdotas muy divertidas, porque cuento algunas porque es que son divertidas para describir muy bien la figura de Yeltsin. El canciller Kohl, sentados alrededor de la mesa, le da una cerveza y le dice: Boris, una cerveza, esta y nada más. Y el presidente Clinton llevaba una de estas estacas que se abren y llevan dentro una copita, y le dice: mira, tu doctor me ha dicho que esto y nada más. O sea, las relaciones eran de ese tenor, unas relaciones buenas, sabiendo todos quién era cada uno, pero bueno, una buena relación de trato personal. Bueno, pues después de todo eso, lo más importante, que es esta cumbre de España, que no la damos toda la importancia, no reconocemos toda la importancia que tiene, pero tiene una gran importancia desde el punto de vista histórico de ese periodo. Bueno, después de todo esto del siglo, llegamos ya al siglo XXI. Y en el siglo XXI tiene 2 cosas muy importantes el primer año, que yo creo, y aquí me puedo equivocar, pero yo creo que tienen consecuencias también para Putin y consecuencias también, bueno, para Estados Unidos, sin duda.
Vamos a ver, en el primer año del siglo, el 11 de septiembre, nos anuncia una tragedia enorme. Y esa tragedia enorme para nuestra historia tiene un interés fundamental en que Estados Unidos cambia dramáticamente su política, de pasar a ser un país que sigue tratando de resolver el problema del Este, desde Bush el padre, etcétera, etcétera. Con la llegada del hijo de Bush, se convierte, y con el 11M se convierte en un país cuya obsesión fundamental es el yihadismo y el asesinato que han hecho a sus ciudadanos, todas esas cosas que las saben ustedes igual que yo. Pero tiene una importante relación, sobre todo desde la perspectiva del propio Putin, que es ya el presidente de Rusia. Recordad que Putin va a Nueva York, habla con el presidente de entonces, es Bush, y Bush contesta con esa frase que ha pasado a la historia: le miré a los ojos y vi un hombre bueno, un hombre, no me acuerdo cuál es la palabra, un hombre bueno, un hombre con el que se puede hacer negocio, digamos. Esa frase quedó ahí muy grabada en el... Pero sí es verdad que en el fondo el grupo que acompañaba sobre todo a Bush, y acuérdense quiénes eran, Cheney y el ministro de Defensa, estos se olvidan de todo y se dedican exclusivamente a Bin Laden. Y eso, si se ponen ustedes ahora en el mismo año y en vez de pasar el primer semestre pasan al segundo semestre, ocurre algo en el ámbito económico absolutamente fundamental, que es que la China entra en la Organización Mundial del Comercio. En el año primero del siglo tenemos un cambio en la política internacional de Estados Unidos y un impulso a China económicamente extraordinario. China llega a los 10% de crecimiento, etcétera, porque aceptamos que entre en la Organización Mundial de Comercio. Fue una negociación muy dura, muy difícil, pero se consiguió, o lo consiguió China, y es lo que le ha permitido estar en las instituciones desde tan pronto y el poder crecer como han crecido en los años siguientes. Pero si ahora me pongo yo de Putin, la reflexión que hace Putin es que yo tengo aquí un problema tremendo, tengo un problema económico tremendo, acababan de haber hecho toda la venta de las acciones de las empresas públicas de Rusia por dos perras a grandes magnates, que son hoy los que sigue manejando Rusia, y Estados Unidos ya no me va a tratar tan importante como me trataba antes, porque se va a ir hacia el mundo árabe, y China está subiendo. Entonces, él tiene un bajón, Putin, en ese momento, que va acumulando ya un poquito de resentimiento. Eso lo digo porque lo he hablado con él alguna vez. Vamos a ver. Entonces, lo siguiente que pasa es el año 2004. En 2004 hay elecciones en Ucrania, hay elecciones presidenciales en Ucrania. Y el candidato de Putin es Yanukovych, el nombre os sonará, Yanukovych. Y el candidato, digamos, de la oposición es Viktor Yushchenko. Se realizan las elecciones y gana Yanukovych. Pero hay un descontento total porque las elecciones no son limpias, porque no se han contado bien los votos, etcétera, etcétera. Gran lío en Ucrania. Gran lío que llega a la Unión Europea, y yo entonces era ya alto representante, y me toca resolver ese problema. Y con la ayuda de Alexander Waniewski, que era el presidente de entonces de Polonia, y con el de Latvia, decidimos hacer una negociación con el que entonces era embajador de Rusia en Ucrania, que era Chernomyrdin, el que había sido primer ministro, era un tipo importante. Bueno, por lo que fuera, si pueden ustedes, se fue por milagro, pero se repitieron las elecciones. Conseguimos que Rusia aceptara repetir las elecciones. Fue una auténtica victoria por nuestra parte, no llegaba casi ni a creerlo. Se repitieron las elecciones, ¿y qué pasó? Que perdió Yanukovych y ganó Yushchenko.
Entonces, el candidato de Putin pierde en la primera, no eran las primeras, pero unas elecciones muy importantes en el año 4. Entonces, desde el año 4 hasta el año 14, que es el Maidán, Ucrania es un país complejo, difícil. No acababan de encontrar su manera de ejercer lo que tenía que tener de valor para enfrentarse con el futuro, hacer reformas, todas estas cosas. Yo sí que no quiero criticar a Ucrania en ningún momento, pero yo me pasé muchos años de mi vida recibiendo a Víctor Yushchenko y a Yulia Timoshenko. ¿Se acordaron ustedes de Yulia Timoshenko, con aquella rubia, con el... y porque no acababan de darle vida a Ucrania. Pero bueno, esto no es el momento para decir eso, el momento es para criticar a Putin, no para criticar a los... Ya tendremos momento para criticar a los ucranianos. Bueno, el gran disgusto que se lleva Putin habiendo perdido las elecciones que él creía que iba a ganar y que ya tenía, pues si ganaba las elecciones con un hombre suyo, pues ya conseguía que Ucrania formara parte realmente de su órbita, ¿no? Pero no fue así. Y pasan las cosas, y pasa una cosa muy importante en uno de los años para no olvidar, que es el 2008. El 2008 es un año para no olvidar. Las cosas que pasan en el 2008 las enumero, no digo por importancia, pero el 4 de agosto de 2008 se inauguran los Juegos Olímpicos de Pekín. Un acontecimiento importantísimo desde el punto de vista global, la puesta en sociedad de China. El día 3, el entonces presidente de Rusia, que no era Putin, sino era Medvedev, Putin era entonces primer ministro, esa rotación que tenían, decide atacar a Georgia ese día. El día 3 de agosto de 2008 hay un ataque de Rusia a Georgia. Ese ataque, no digo que pase desapercibido, porque no pasa, pero desde luego desde la perspectiva global, los periódicos del mundo, etcétera, Georgia no se sabe dónde está, más o menos, y China es... Bueno, hay que negociar también qué se hace con este ataque de Rusia a Georgia. Y, bueno, por razones de la historia me vuelve a tocar a mí. Y conseguimos que se retiraran los rusos de la parte de Georgia que tenían todavía ocupada, y que eso fuera, los que entraran ahí a tomar posesión de aquello, fueran tropas europeas. Y entonces hicimos un acuerdo y mandamos gentes europeas, bastantes españoles, porque era muy importante que hubiera policía militar, digamos. La Gendarmería francesa y la Guardia Civil española fueron fundamentales en ese despliegue. Yo lo quiero decir muy alto. La Guardia Civil ha sido un cuerpo muy importante en las operaciones de mantenimiento de la paz en todos esos años. Quizá a veces no lo recordamos con suficiente energía. Bueno, eso pasa, se retiran 15 días después, y lo que pasa algunos días después es que en el mismo día de septiembre llega la gran crisis económica. Y la gran crisis económica se junta a todos estos líos que teníamos de geopolítica, a que China sale al mundo presentándose en sociedad, y a la vez en la gran crisis económica y el cambio de mandato en la presidencia de los Estados Unidos. En la reunión del G20, que es la primera que se hace del año 2008, la preside Bush, que ya había perdido las elecciones. Es decir, Obama era ya presidente, pero la reunión la preside él todavía porque Obama no había tomado posesión. O sea, esa situación es la que nos encontramos. Y ya de aquí podemos pasar al año 14. Son 10 años desde el año 4. El año 4 tuvimos la primera dificultad entre Putin y Ucrania. Y el año 14, ya sabéis lo que pasó. Estábamos negociando un acuerdo de libre comercial entre Ucrania y la Unión Europea, y íbamos a firmarlo, y en esos momentos el que era presidente de Ucrania, que había por fin ganado Yanukovych, Putin le dice, niet, no firmes eso. Y Putin Yanukovych obediente, no lo firma, con el gran
trastorno que crea para todos. Era un acuerdo que estaba prácticamente hecho con todo. Bueno, y entonces es el Maidán y empieza realmente la guerra, porque al final de ese periodo, pues Crimea ya no forma parte de Ucrania, y todo el Donbass, toda esa parte del Donbass, que ahora lo vemos en los periódicos todos los días, pues tampoco forma parte ya de Ucrania. Un punto de pausa. Reaccionamos bien al tema de Crimea. Se podía haber hecho alguna cosa más que los acuerdos de Minsk, aquellos que no se cumplieron, no lo sé. Pero realmente lo que no se hizo es suficiente. Realmente si hubiéramos hecho algo más en el caso de Crimea, seguramente la situación sería hoy de otra manera. Pero bueno, sí son las cosas y no hubo la capacidad de hacerlo mejor. Bueno, y estamos ya en esta situación en la que nos encontramos nosotros, pero todo esto es lo que lleva a que Putin diga que Crimea me la quiero quedar, ya me han dado 4 golpes en Crimea, etcétera, etcétera, en elecciones, no sé qué, con tratados con la Unión Europea, y deja muy claro que en un documento de 20 páginas nos dice que Ucrania no es un país, que Ucrania es Rusia, lo justifica en un documento histórico que algunos de vosotros habréis leído quizá. Bueno, ya está, la guerra ya está hecha, ya está montada, y todos los periodos anteriores, cuando ya había desplegado Putin en la frontera, todas las conversaciones que se hacen, todas las negociaciones que se hacen, pues no llegan a ningún puerto y se llega a la guerra. Se llega a la guerra y ahí estamos. Una guerra que tiene 3 características, yo creo. La primera es que Putin creía que iba a ser una guerra de 2 semanas, y así se lo comunica a Deng Xiaoping cuando le va a visitar. Él le va a visitar el día anterior de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, otra vez. Los Juegos Olímpicos de verano e invierno de China han tenido algunas relaciones siempre con alguna cosa mala, y ahí se declaran amistad eterna, todas estas cosas los dos, y se va con la idea, yo creo, se queda Xi Jinping con la idea de que esto es una operación de 2 semanas y que, bueno, poco más o menos es una pequeña cosa que se va a resolver pronto. Bueno, como saben ustedes, no pasó, no se resolvió pronto. Quería haber llegado a Kiev, tomar Kiev, quitar al presidente y poner un gobierno de Putin y ya está, y se quedarse con todo. Y bueno, como han visto ustedes, no ha sido tan fácil y no está siendo tan fácil. Aquí hay expertos militares que saben más que yo de la guerra, pero para mí hay un fracaso del ejército ruso total, desde todos los puntos de vista, de concepción, de logística. La logística es horrorosa, no son capaces de que llegara el agua, aquella cadena de 11 kilómetros de coches y de tanques, etcétera, no eran capaces de alimentar, no eran capaces de... Una manifestación de falta de profesionalidad en el ejército ruso. Todos los soldados no había voluntarios, hay pocos, hay muchos que son de reemplazo, por lo tanto no es un ejército vibrante. Bueno, ¿qué pasa también en Rusia? Pues cuando Crimea, en Rusia, Putin recibió aplausos. Recordarán ustedes que cuando Putin explica lo que ha hecho en Crimea, más o menos recibe aplausos, recibe entusiasmo. Y cuando llegan las noticias de Ucrania, la reacción del pueblo ruso no fue ni mucho menos como la que fue el caso de Ucrania. Hubo algunas personas que se manifestaron, etcétera, etcétera, pero no fue la sensación de que esto era una buena decisión. Lo cual no quiere decir que la gente vaya a hacer algo contra Putin, no, eso no va a pasar tampoco, pero que sepamos también que hay un poquito de cansancio de estas actitudes de Putin sin pensar y sin tener éxito.
Y bueno, eso hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, el peligro de ahora, y ya paso directamente ya a la situación actual. A mí una cosa que me preocupa y me preocupa mucho es que acabemos pensando que esto, no, que acaben pensando que esto es una proxy war, es decir, que es una guerra entre Estados Unidos y Rusia a través de Ucrania. Eso nos lo podemos encontrar en los periódicos cualquier día que Putin hace una declaración, y entonces sí que estamos en una situación verdaderamente difícil, porque entramos a lo que nunca hemos querido. Nunca hemos querido que haya un choque frontal entre la OTAN y Rusia. Como os habéis dado cuenta, hemos sido muy delicados, la OTAN ha sido muy delicada en no hacer nada que pudiera ser acusado de que está metida en esta guerra. ¿Por qué? Pues porque con todo el planteamiento que tiene Putin sobre la guerra ahora, y habla de que pudieran usarse armas químicas, habla que se pudieran armas nucleares, etcétera. No queremos poner la situación, no quieren, yo hablo como si yo estuviera, yo ya no estoy, pero vamos, hablo como si yo estuviera haciéndolo, que no hubiera ningún choque, ¿no? Pero el choque puede venir porque el número, es decir, el dinero que se está gastando Estados Unidos en armar a Ucrania, le parezca a Putin en un momento dado que esto ya no es una guerra de defender Ucrania, sino es una guerra para destruir a Rusia. Y bueno, eso es una cosa que está circulando por los pasillos del Kremlin, y yo creo que es una de las opciones que tiene Putin si no le van las cosas mejor. La situación ahora es una Ucrania que no tiene salida al mar, tal y como está ahora. Bueno, le queda Odessa. Odessa está todavía pendiente de un hilo, no ha empezado a haber grandes bombardeos en Odessa. Puede ser que sea un lugar donde la negociación pueda funcionar, o se pueda hacer algo con Odessa en la negociación, pero la guerra sigue. Se sigue armando Ucrania y siguen entrando tropas cada vez más sofisticadas en Ucrania de parte de Rusia, sobre todo para quedarse absolutamente con todo lo que tiene que ver con contacto con el mar, todo el Donbass, las dos partes del Donbass. Hay una ciudad todavía que está, a lo mejor se puede salvar, pero está muy mal ya puesta, casi dispuesta a caer, y claro, se quedarían con toda esa parte para dejar a una Ucrania prácticamente sin salir al mar. Queda, como he dicho, Odessa, es un puerto importante, pero yo creo que no hay decisión todavía de Putin si no va a hacer, está esperando, no sabe si va a entrar ahora o cuándo va a entrar en Odessa, o si no entra nunca. Entonces, esta es la situación. Mi preocupación ahora más grande es fijaros que la petición que ha hecho el presidente Biden al Senado para ayudar a Ucrania está en los 500 millones. 500 millones no es una cifra para jugar. 500 millones es mucho dinero. Por lo tanto, el dinero que tiene hoy disponible el presidente de Estados Unidos para ayudar a Ucrania es mucho. Y eso, leído desde otros lugares, pues dice que esto está planeándose una guerra que no es una guerra para salvar Ucrania solo, sino que puede ser una guerra también para disminuir a Rusia. Bueno, eso es lo que ha pasado. Tercera cosa que ha pasado es que, no consiguiendo hasta el momento que Ucrania sea conquistada, y no consiguiendo que Ucrania todavía no tenga posibilidades de un día estar en la OTAN, se encuentran con que Finlandia y Suecia deciden entrar en la OTAN. Entonces, hoy Rusia, el día que entre en la OTAN, que no sé si entrará en la cumbre de Madrid o 15 días después, pero vamos, seguro que entrarán. Los turcos dejarán de poner las reticencias que están poniendo ahora, y se encontrarán entonces con 1.500 kilómetros de frontera con países de la OTAN, más de los que ya tenían. Así que realmente, desde el punto de vista objetivo, para Rusia es un gran fracaso si su preocupación era estar rodeado por países de la OTAN. Está cada vez más rodeado de países de la OTAN, todos los bálticos ya son países de la OTAN.
Entonces, yo no sé cómo vamos a salir de todo esto, pero sí quisiera hacer 3 referencias a los grupos más importantes, es decir, a la Unión Europea, cómo se han comportado, a Rusia, cómo se ha comportado, a Estados Unidos, cómo se ha comportado, y a China, cómo se ha comportado. La Unión Europea, yo estoy muy contento cómo la Unión Europea ha jugado. Tuvimos unas reuniones, así fui yo, el 24, no, la salida de las fuerzas, la entrada de las fuerzas fue un 14, me parece, ¿no? Bueno, pues 10 días antes nos habíamos reunido en Múnich, los que éramos del board de la Munich Security Conference, y hubo un debate muy interesante ya con el gobierno nuevo alemán, que me dio una impresión estupenda la primera vez que los conocí, y ya se hizo todo un plan para decir qué pasaría qué haríamos si pasara lo que va a pasar. Y las sanciones, todas esas cosas estaban ya pensadas, lo que se iba a hacer, y se ha hecho, yo creo que se ha hecho bien, se ha hecho rápidamente. Se rompió el compromiso con la segunda segunda trench de gas de Rusia a Alemania. Había 2, ¿recordáis? La segunda, que iba a empezarse ahora, se rompió, ya no se va a hacer. Fue una decisión muy importante que tomó el gobierno, del canciller, el recién canciller. Y las sanciones, ¿y qué es lo que queda? Pues queda que la dependencia de Europa del gas de Rusia es mucha, y son cantidades muy grandes, y son muy difíciles de cambiar. Es decir, el petróleo es más fácil, el gas es más difícil. El petróleo es más fácil porque hay más capacidad de petróleo, y sobre todo el petróleo puede ir por barcos sin grandes dificultades. El precio puede cambiar, pero puede ir por barco. Lo que va ahora, el petróleo que va de Rusia a Alemania va por tubo, y solamente tiene Rusia otro tubo, que es una parte que tiene de lo que va a China, pero va como una 10ª parte por tubo a China de lo que va a Alemania por tubo. Es decir, el tubo hace que las cosas sean mucho más fáciles para gas y para que tenerlas que llevar por barco, o si es gas tienes que desgasificar, tienes que transportar y luego tienes que gasificar otra vez, que es una operación muy cara. Esa operación no se hace en un año. Es decir, si Alemania se quedara sin gas, o romperan el acuerdo del gas, cómo alimentas de gas a Alemania no es nada fácil, porque claro, necesitas, como he dicho antes, traer gas de algún otro sitio, que lo tienes que traer por barco. El gas por barco hay que hacerlo líquido, y cuando lo llevas otra vez al puesto definitivo, pues, para quemarlo, lo quemas como gas, etcétera, etcétera. Total, que es una operación muy complicada, muy cara, para hacerla en meses. Es decir, se puede hacer y se hará, pero lo que no sé es cómo vamos a vivir esta temporada, donde todavía estamos pagando dinero a Rusia, digamos, por el gas que todavía estamos consumiendo. La Unión Europea ha tomado ya una decisión, que eso va a ser así, y han hecho una excepción, nada más con Hungría, porque Hungría no tiene salida al mar, es el país que no tiene salida al mar, y por lo tanto necesita tubo, ¿no? Y entonces hay un tubo que va de ahí, de Moscú por otros países, va a llegar a Hungría, y eso se ha permitido que lo sigan usando. Pero bueno, en general la situación es que el gas, primero el petróleo se va a caer, ya ha caído muchísimo, está por debajo del 20% lo que consume ahora Alemania de petróleo de Rusia, y el gas sigue siendo el porcentaje que tenía desde el principio, no ha cambiado todavía de manera fundamental. Por tanto, las decisiones que se han tomado son las decisiones adecuadas. Las sanciones yo creo que están funcionando, todavía no al 100%, pero están funcionando, y está sufriendo las consecuencias Rusia ya. No del todo, pero una parte importante de las consecuencias las está sufriendo ya.
Todo lo demás que ha hecho Europa lo ha hecho yo creo que bien. El tema de los refugiados lo ha hecho muy bien. Por primera vez hacemos una recogida de refugiados ordenada, repartida por todos sitios, etcétera, etcétera. Yo creo que está muy bien. Y además nos permite el llegar a generar una norma más sólida sobre el tema de migraciones en Europa. Una vez que países que nunca jamás, que dijeron que nunca jamás recibirían emigrantes, como son Polonia, etcétera, pues los están recibiendo, lógicamente. Y yo creo que eso también va a romper un tabú de que no van a coger emigrantes y podremos tener una posibilidad de hacer una norma más eficaz para el tema de la migración. Y luego, ya lo he dicho, Finlandia y Suecia, con lo cual prácticamente la Unión Europea está toda en la OTAN. Se ha quedado Austria fuera, pero bueno, Austria es un país con una historia muy particular, pero prácticamente la totalidad de la Unión Europea está en la OTAN. Y eso sí que es un golpe bastante duro también para Putin, que esperaba otra cosa. Vamos a ver, ¿qué China? Pero China, como sabéis, está en una situación muy particular. No me atrevería a calificarla de mala o de buena, pero muy particular. Tienen unos problemas económicos serios. Tienen todo el tema del problema de la construcción. ¿Os acordáis que tuvieron un problema de construcción muy grande, con unas deudas enormes? No se ha cerrado todavía. Tienen una situación desde el punto de vista del coronavirus que no acaba de resolverse. Y no son capaces de reconocer que lo que tienen es un problema con la vacuna. La vacuna que tienen, la vacuna rusa, es una vacuna mucho más débil que las nuestras. Lo que nos hemos vacunado nosotros son vacunas mucho más serias, ya están con el NRA, ellos no tienen NRA todavía y están muy preocupados con la vacuna porque no quieren pedir vacuna a nadie, quieren que sea su vacuna la que resuelve su problema. Y como quieren acabar con el coronavirus, cosa que no es posible, lo que es posible es convivir con el coronavirus a un nivel muy bajo, pero acabar con el coronavirus. Y han vuelto a cerrar hoy, estos días han vuelto a cerrar otra vez una parte muy importante de Shanghái, que ha estado cerrada dos meses enteros, incluso 3. Y ha estado cerrado el puerto de Shanghái 3 meses. El puerto de Shanghái, como sabéis, es el puerto más importante del mundo y es el gran puerto. Y el que haya estado cerrado 3 meses nos ha supuesto un gran problema en la globalización, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay también problemas que se derivan de esta guerra que tienen que ver con cómo, por dónde vamos en el tema de la globalización. ¿Nos estamos deglobalizando o no? Y aquí con esto acabo. Acabo primero diciendo que China tiene en este mes de noviembre uno de sus retos más importantes. Lo tiene Xi Jinping. Xi Jinping, bueno, como sabéis, China tenía desde Deng Xiaoping, tenía periodos de 10 años para los presidentes, 10 años, pero en el año 5 de esos 10 años tenían que nombrar sucesor. Eso se ha hecho todas las veces, excepto Xi Jinping. Xi Jinping en el año 5 no nombró sucesor y ahora no tiene sucesor. Por lo tanto, todo parece indicar que quiere ser el sucesor. Bueno, hay algunos problemas en este momento en la parte más alta del liderazgo chino. El presidente Xi Jinping y el primer ministro han tenido un broncazo muy importante, muy importante. El primer ministro ha dicho ya que no quiere ser nada, se ha ido, pero ha hecho unas declaraciones duras y ha tenido en público una reacción muy mala contra las medidas económicas que está tomando Xi Jinping. Por lo tanto, algo está pasando también en las alturas, es decir, en el Comité Central del Partido Comunista Chino, algo está pasando. Va a ganar Xi Jinping, pero va a tener que hacer cosas que no quisiera hacer antes para hablar y tranquilizar a su país con el coronavirus y con los temas relacionados con la economía. ¿Y qué nos queda? Estados Unidos. Pues Estados Unidos, ya lo sabéis, Estados Unidos es un país que tiene un liderazgo que no es tan fuerte como el de otras épocas. Tenemos un presidente que tiene una buenísima voluntad, es muy buen amigo mío, lo está haciendo muy bien, pero no acaba de tener la confianza
de saber qué va a pasar las elecciones del mes que viene, después del verano, y no se sabe qué va a pasar con los candidatos para las siguientes elecciones desde el punto de vista del Partido Demócrata, porque la vicepresidenta Kamala Harris no parece que esté ocupando el papel que en estos momentos debería tener una vicepresidenta que estaba pensada para sustituir al presidente. No está siendo reconocida públicamente, no se ha consolidado como una persona políticamente potente. Y bueno, eso es una dificultad que tiene porque es un vicepresidente. Y poco más, esto es lo que os digo, tenemos esos problemas. Yo creo que Europa está reaccionando muy bien. Creo que desde la pandemia, y esto es un convencimiento mío y es un gran piropo a Europa, yo creo que lo hemos hecho muy bien y hemos hecho además, sobre todo, no solamente las cosas bien, sino que las hemos hecho haciendo que cada acción supusiera una parte mayor de integración europea. El haber salido a los mercados con el euro, el que la Comisión haya salido a los mercados a pedir dinero, es extraordinario y es un paso fundamental para que la Unión Europea se vaya asentando mucho más en todos los temas de carácter fiscal, etc. El gobierno al que se critica, al gobierno de Merkel, yo veo en dos personas de ese gobierno dos líderes importantes. Uno es Scholz, que yo me he quedado muy impresionado de su solvencia, y otro que es la ministra de Asuntos Exteriores, que es verde, y que siempre era una duda que iba a pasar verde. Yo, como he tenido a un ministro verde cuando yo estaba en la Unión Europea, que era Joschka Fischer, y Joschka Fischer fue un ministro verde extraordinariamente racional, estupendo, pues no tengo ninguna duda que esta chica, que es más joven que lo que era Joschka Fischer cuando entró, pero que es una persona con la que yo he hablado bastante y me gusta, me parece que me recuerda a Joschka Fischer. Joschka Fischer fue un gran ministro verde en el gobierno de alemán. Yo no sé si alguna cosa más. De España ya preguntaréis si queréis preguntar, pero vamos, la situación ahora mismo está paralizada. Estamos en una guerra de atrición, estamos en un momento en que no sabemos qué va a pasar o qué puede pasar. Yo lo que estoy predicando es que vayamos lo antes posible a un alto el fuego. El alto el fuego es más fácil de negociar que una negociación final. Pero si queremos de verdad que los ucranianos sufran menos, pues lo mejor que podríamos hacer es que hubiera un alto el fuego. El alto el fuego no tiene que definir el final, pero hay muchos altos el fuego que han funcionado, porque te da tranquilidad, tienes un momento para poder limpiar tus cosas, limpiar tu campo, limpiar tu cabeza, recibir ayuda, que ahora no la pueden recibir tan fácilmente, y aunque fuera un alto el fuego de larga duración, yo lo prefiero a lo que está pasando ahora, aunque no resuelva el alto el fuego todo. Pero luego, una vez que hay alto el fuego, se pueden empezar mecanismos de negociación, primero por debajo de la mesa, después pueden subir un poco más, y yo creo que es la manera mejor, porque si no, si seguimos a tiros, digamos, el ejército ucraniano no es infinito, no es infinito, y por mucho que le des armas de fuera, el ejército ruso no es bueno, pero son mucha gente. Y yo no apostaría a una guerra larga, porque es una guerra muy mala yo creo que mala para nosotros, la guerra eterna, digamos. Yo preferiría que se llegara a un acuerdo de alto el fuego, que no es imposible. Fijaros, la última conversación telefónica del ministro de Defensa americano y del ministro ruso, que era la primera que han tenido, que tiene narices, es la primera que han tenido, la han tenido hace unos días, la conversación fue sobre el alto el fuego. Y me dio mucha alegría el saber que ese era un tema que se había tratado en serio en esa conversación.
Las declaraciones de ayer de Putin son muy malas, muy feas, amenazando que por qué no, que hay parte de Polonia que también pertenece a Rusia, es decir, dejando caer todas esas cosas que él deja caer para complicar, ¿no? No sé si tiene esas declaraciones significan algo, pero bueno, las ha hecho ayer y no son buenas. Y nada más, esto es lo que puedo decir. Europa, yo creo que vamos a salir mejor de lo que estábamos. China tiene un serio problema que tienen que resolver de aquí a fin de año. Y Estados Unidos pues está en la situación que está, con un noviembre ahora y un noviembre dentro de 2 años. Y las demás cosas que os quiero decir es que yo creo que la globalización, los datos de globalización, es que la globalización va bajando el nivel de globalización, cosa que a mí no me gusta, y que hay una tendencia al decoupling, es decir, tener el mundo decoupled entre lo que pasa por alrededor de China y lo que pasa por alrededor del mundo occidental. Que vamos quizá hacia una cosa que sería mala, de 2 globalizaciones pero separadas. Eso no resolvería los grandes problemas, por ejemplo, el tema del cambio climático, todas estas cosas no se resolverían con 2 globalizaciones, pero sí hay algo por ahí. La Organización Mundial de Comercio está reunida desde ayer en una reunión muy importante donde se juegan muchísimas cosas, porque una de las cosas que se están jugando en esta reunión es si hay la posibilidad de que las patentes para las vacunas puedan tener un waiver para los países pobres. Es una decisión muy, muy difícil de la Organización Mundial de Comercio, pero si no lo damos una buena solución, yo creo que vamos a tener una frustración con el tercer mundo, con el mundo, todos los países que están sin vacunarse y que no tienen vacunas, etcétera, etcétera. Y no nos engañemos, el voto que tuvimos en Naciones Unidas a favor de las medidas contra Putin no es un voto muy importante. Son mucha gente, no forman de esa posición o de ese grupo de países. No está India, no están los países de ASEAN, no está Latinoamérica. Es decir, nos hemos quedado el núcleo duro del mundo occidental, ¿no? Que somos muchos, pero no somos todos, y sobre todo en población somos muchos menos que todos. Es decir, que no nos creamos todavía que seguimos siendo el faro que alumbra al mundo. Ahora mismo hay un mundo mucho más complejo del que teníamos, donde ya no hay una potencia que domina, y bueno, y esta es la vida en la que estamos. Por lo tanto, hay que adaptarse nuestras cabezas, nuestra manera de hacer las cosas a la situación en la que podemos vivir. Y podemos vivir en un mundo que pueda recuperar una globalización quizá un poco menos extensa, menos profunda de lo que hubo, pero por lo menos que haya una. Yo creo que con todas las cosas que tenemos por delante, la inteligencia artificial, que va a ser va a ser un tema muy de gran cambio, que no se puede hacer eso de una manera un poco más compaginada entre unos y otros, a mí me parece mal. Y lo mismo está pasando con las vacunas. Si habéis visto, en este mes han salido en la revista Nature 2 cosas absolutamente fundamentales. Una, que se puede hacer una vacuna contra el cáncer. No contra todos los cánceres, pero contra un número muy importante de cánceres. Y la segunda, sobre la leucemia, que antes de ayer salió una cosa importante sobre la leucemia, que hay un mecanismo hoy por el cual se pueden hacer, por medio de tu sistema inmunológico, puedes a lo mejor cambiar una célula cancerígena en una célula no cancerígena. Y estamos en biología en un momento verdaderamente extraordinariamente rico, potencialmente rico. Estamos en temas relacionados con el cambio climático un poco retrasados, y todo esto nos hace retrasar un poco más la cosa. Y estamos en un momento en que, aquí que sois ingenieros, los chips cada vez son más pequeños. Pero llega un momento en que el chip es tan pequeño que deja de funcionar.
porque el chip lo que hace es facilitarte el up y down, el sí o no. Pero cuando es tan pequeño y ya no entra la mecánica clásica, sino entra la mecánica cuántica, no hay sí y no. Hay probabilidad de sí y probabilidad de no. Y ahí entramos en el quantum computing, que es otra revolución de grandes... y que yo creo que Europa no puede perder el tren de estos nuevos cambios importantes en temas tan fundamentales. La energía, la vida, el quantum computing, todas estas cosas van a cambiar el mundo una barbaridad. Y no podemos estar fuera. Yo creo que hay una voluntad por parte de las autoridades europeas y de los gobiernos de no salir, de no quedarse detrás en estas cosas. Y esta guerra lo que nos gustaría es que se acabara. Por lo menos que hubiera un alto el fuego que nos permitiera darnos una pausa para ver cómo arreglábamos algunas de las cosas que tenemos que arreglar de carácter global. Y no podemos dejar que se nos vaya, por ejemplo, de las manos todo el tema. Con el tema de la energía no se nos vayan los compromisos que tenemos desde París sobre el cambio climático. Bueno, me callo y siento haber hablado tanto. Muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas, más de 20. Bueno, a mí me habéis dado 20 minutos para hablar y he hablado 20 o 30, vamos, no he hablado, no me he pasado, ¿no? Unos 3/4 de hora. Bueno, pues eso. Pero no, has estado muy bien, Javier, o sea, no te preocupes. A ver, vamos a ver las que pueden entrar. He visto manos alzadas en sala, sí, pero, de acuerdo, pero voy a dar primero entrada a un par de ellas que nos han hecho a través de diferentes medios, incluso por correo electrónico, y un poco agrupando al hilo de tu intervención, Javier. Empezando por las... empezando por las más... las que se refieren a la parte un poco más histórica inicial. Una de las preguntas, uno de los participantes señala: Rusia viene alegando desde hace años que ha sido engañada por Estados Unidos. Según Moscú, la contrapartida de que Rusia aceptara la reunificación alemana y desmantelara el Pacto de Varsovia era que la OTAN no se ampliara hacia el este. Los rusos dicen que si bien no hubo compromiso escrito alguno al respecto, sí hubo muy numerosas garantías verbales al respecto y al más alto nivel. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es mi experiencia. Yo negocié desde el mes de enero a un mes hasta el día de San Isidro de ese mismo año un documento que la OTAN por el cual Rusia aceptaba que la OTAN se abría y se abrió en ese caso a 3 países que hoy son 4 y estaba mi firma junto con la de Yeltsin. Yo no tengo otra información que esa. Es verdad que ellos dicen que las ex repúblicas soviéticas no debían entrar, y eso yo no lo tengo escrito en ningún sitio. Yo cuando eso me lo sacó, yo le dije, mira, ahora no estamos negociando eso y ya veremos, según cómo nos salga esta parte del paseo, del camino, pues ya veremos al final qué es lo que pasa, pero no acuerdo, desde luego, por mí no ha habido ningún acuerdo. O sea, ha habido otros, a lo mejor, pero yo no los desconozco. Un ensayo al almirante Treviño. Muchas gracias, señor Solana. Ha sido interesantísima su conferencia. En el año 91, 3 antiguas repúblicas socialistas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania, consiguieron la independencia. El mismo año que la República Socialista Soviética de Ucrania también lo consiguió. Pero en el año 2004, estas 3 repúblicas bálticas ya eran miembros de la OTAN. Ucrania ha tenido 31 años para ser miembro de la OTAN, no lo hizo, el resultado ha sido la invasión 31 años más tarde. Yo estoy convencido de que si Ucrania hubiera formado parte de la OTAN, desde luego no se hubiera iniciado ninguna invasión. Pero España lleva 40 años en la OTAN y cuando entramos deprisa y corriendo, acuérdese, porque lo sabe perfectamente, fue el presidente Calvo Sotelo en que metió la OTAN o España en la OTAN en una Semana Santa del año 82, porque además estaba en minoría y la oposición estaba en contra de que
que se hizo deprisa y corriendo. El caso es que no pudieron entrar Ceuta y Melilla, cuando curiosamente Francia había metido toda Argelia dentro de la OTAN, siempre que Argelia era parte del imperio colonial francés. No se ha hecho nada desde entonces, y claro, yo veo la invasión de Ceuta por 8.000 muchachitos, que si hubieran sido 8.000 soldaditos con armas, ahora mismo o no tendríamos Ceuta o estaríamos... La pregunta. Ahora mismo la hago. O estaríamos en guerra con Marruecos. ¿No cree o cuándo cree que España va a poder hacer presión, y esta es una magnífica ocasión en la Cumbre de Madrid, para que las dos ciudades no queden desamparadas y fuera del paraguas de la OTAN? Yo entiendo muy bien que Suecia y Finlandia quieran estar debajo del paraguas, pero también tenemos derecho a que Ceuta y Melilla estén debajo del paraguas. Muchísimas gracias. No sé cuál será el orden del día, no conozco nada de los documentos que están circulando entre los países pero sí le puedo decir que desde luego de esta cumbre no espere usted que Ceuta y Melilla van a entrar en la OTAN. Si espera usted eso, se va a quedar muy frustrado. Muchas gracias. Alterno varias preguntas que han llegado sobre China. A partir del alto el fuego o el fin de la guerra, ¿Rusia va a ser un fiel aliado de China o un fiel subordinado? Y por otra parte, con relación a China también, ¿China será finalmente un soporte claro de las debilidades rusas consecuentes de la actual guerra? Vamos a ver, China y Rusia no son cantidades mesurables. China está aquí, Rusia está aquí. Es decir, Rusia no va a ser un compañero de nivel con China. Vamos a ver, China produce todos los años, los últimos años, año pasado, que es los últimos datos que yo tengo, matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, 8 veces más que el resto del mundo. No hace falta repetirlo, ¿no? Eso no le pasa a Rusia. Eso pasa en algunos países donde empieza a haber cosas que se parecen, pero lo de China es otro nivel, otro nivel. Por lo tanto, yo creo que China quiere que Rusia la acompañe, pero Rusia igual no la acompaña todo el camino. Vamos a ver qué pasa. Usted ponga usted la frontera entre Rusia y China en el Pacífico. Usted se pone a andar desde donde sea, en China, y sigue andando hasta la frontera, y en todo minuto que anda usted encuentra gente. Haga usted lo mismo con el mismo número de kilómetros desde Rusia hasta esa frontera de China. No encuentra usted ni a una persona. Por lo tanto, esa frontera es una frontera muy particular. Es decir, que todas estas cosas cualquier estratega las tiene en mente, ¿no? Es decir, yo creo que Rusia, no lo voy a decir, pero está aproximándose no voy a decir las frases que ha dicho Pepe Borrell, porque no las quiero repetir, pero sí me parece que es un Estado en decadencia. Es decir, no es un Estado, vamos a ver, no es un Estado tecnológico, no tiene buenas universidades, no tiene esa fuerza que le da para ser un país con las ambiciones que tiene. Y cuando ha sacado su ejército hacia Ucrania, pues no lo ha gestionado bien, no han sabido gestionar bien. Han muerto 10 generales. En las guerras del siglo XXI no mueren los generales. Desde que los generales iban a caballo, 10 generales es mucho general, ¿no? Bueno, puede ser lo que sea. No han funcionado como... Es decir, yo tengo un gran cariño a Rusia, soy un rusófilo, no soy putinista, pero soy rusófilo. Y creo que nosotros europeos, debemos de distinguir muy claro entre lo que es Putin y lo que es Rusia. Y a Rusia hay que seguirla queriendo, y a Putin hay que hacer lo posible, pues porque más tarde o más temprano pues, se vaya yendo. Yo creo que eso es nuestra ambición. Muchas gracias. Voy a tomar otra pregunta desde la sala. Profesor Manuel Medina, si pasan el micro, segunda fila. De acuerdo.
Aquí, Manuel. Bueno, Javier Solana ha tenido el privilegio de ser secretario general de la OTAN y alto representante de la Unión Europea y de política de seguridad. En esa condición ha lanzado la iniciativa más importante que ha tenido la Unión Europea en materia estratégica, que es la Estrategia Europea de Seguridad y Defensa. La pregunta que yo le hago es muy sencilla. ¿Cómo ve la actual situación de estrategia de seguridad y defensa a la vista de lo que es la brújula europea y el conflicto que tenemos en marcha? ¿Qué recomendaciones haría el señor Solana a la Unión Europea para encauzar la iniciativa que le empezó? Vamos a ver. Es que me pides una contestación que es larga, ¿eh? Es que eso no se dice en 2 minutos, pero sí puedo resumirla, la voy a escribir y espero que me la publiquen. Yo haría lo siguiente. Una vez que tenemos todos los miembros de la Unión Europea en la OTAN, yo tendería a que la participación en la OTAN poco a poco se europeizara. No sé si me explico. ¿Me explico o no me explico? Ya no tiene sentido. Voy a poner el ejército español, porque acabo de hablar con gente importante del ejército español. Cuando planifica el ejército español sus necesidades, tiene que pensar que es un país europeo. No solamente está planificando para España, sino está planificando para Europa. Y eso país a país, si todos los países hacemos militarmente una planificación que sea para defender a Europa, haríamos un gran servicio. Ahorraríamos dinero y además nos defenderíamos muchísimo mejor. Y yo creo que eso es donde tenemos que ir. Y además nos daría pie, voy a decir unas barbaridades tremendas, nos daría pie a poder desarrollar tecnología. Si nosotros mañana empezamos a dar dinero a la OTAN y damos dinero a la OTAN país a país, decidme de dónde compramos las necesidades. ¿Alguna de esas necesidades las vamos a comprar en España? ¿En Alemania? ¿En Holanda? ¿En Polonia? No, las compraremos todas en Estados Unidos, con lo cual no podremos tener capacidad para desarrollar nuestra tecnología y seguiremos sin tener capacidad para fabricar chips. En este momento Europa no fabrica chips en el mercado, fabrica unos chips que se han quedado anticuados y no somos capaces de tener chips de los que se están aproximando a que entre el quantum computing, que son los que van a mandar. Y no nos podemos seguir segando así. Por lo tanto, si queremos realmente que Europa sea algo más importante de lo que es, desde esa perspectiva, yo creo que tenemos que empezar a pensar seriamente en que nuestras capacidades de seguridad tienen que ser más. Y a poder ser, tienen que ser europeas. Y para eso los ejércitos europeos tienen que planear europeamente y hacer una contribución europeamente. Y yo eso es lo que haría si tuviera 20 años menos y me dieran alguna responsabilidad. Y eso se puede hacer. No sé si os habéis enterado, no sé si he sido claro. ¿Puedo ser más claro o no? Muchas gracias. Retomo un par de preguntas del chat. Con respecto a la guerra en Ucrania, ¿ha abandonado tanto la OTAN como la Unión Europea oficialmente la posición de máximos de la integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea, el Donbass? ¿Mantendrá la OTAN esa unidad de acción frente a las medidas a tomar frente a Ucrania? ¿Y podría hacer la OTAN y la Unión Europea algo más, involucrarse más militarmente para asegurar la salida al mar de Ucrania o lo que quede de ella y la libre circulación en aguas ucranianas e internacionales? Yo comprendo que es una pregunta, pero yo creo que he dicho desde el principio que en esta guerra la OTAN no está. Que no pidamos que haga la OTAN en esta guerra lo que no está dispuesta a hacer y no lo van a hacer
el presidente de los Estados Unidos ha dicho que no va a entrar en guerra con Rusia y que por lo tanto la OTAN no está en esta guerra. Estamos ayudando a Ucrania, pero no estamos en la guerra contra Rusia. Esta es la filosofía que se está utilizando todo el mundo. Por lo tanto, todas esas preguntas no caben. Puedo responder lo que quiera, pero en este momento no cabe. Bueno, tomo otra pregunta de la sala y creo reconocer allí al fondo al profesor Francisco Aldecoa. Gracias, Javier. Si no te he entendido mal, Javier, tú estás abogando con claridad la tesis de la necesidad de complementariedad o compatibilidad entre las dos organizaciones. Has hecho unos elogios claros de la posición europea en la actualidad, de la Unión Europea, y has dado por hecho que hace falta una garantía de seguridad de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, tu tesis central es diáfana, pero no es la tesis. Es diáfana, a mi juicio. Diáfana. Es muy clara. A pesar que no es, todavía más claramente. No es la que más oímos, que quiere decir que hacen falta las dos organizaciones, cada una con sus capacidades y con sus realidades. Y en ese sentido la Unión Europea, a través de sanciones, pues ha hecho mucho. Y está consiguiendo por lo menos dejar esto en tablas. Entonces la pregunta es, y luego la referencia que has hecho contestando a Manolo Medina respecto a la europeización de la Alianza Atlántica, también es una aportación de gran importancia. Bien entendido que ya la PESCO ya está consiguiendo programas tecnológicos, industriales, de cierto relieve. E incluso el dato que se suele no siempre citar, que Dinamarca se ha incorporado a la política común de seguridad y defensa, incluso tengo entendido que quiere participar en programas PESCO, pues lo importante de lo que yo te he entendido es que hay que entender que las dos cosas son a la vez, que una no tiene que sustituir a la otra, pero que hay que alimentarlas a la vez. Esta es la reflexión que yo he entendido de tus palabras. Muchas gracias. No he dicho que no hay que inventar nada, ya tenemos. Lo que pasa es que, vamos, la OTAN es una cosa y Europa, ¿no? Estados Unidos y Europa, Turquía y poco más. Lo que yo digo que esta parte, en vez de ser la suma de los países, sumando sus capacidades cada uno, que fuéramos capaces de tener unas capacidades que algún día las podamos usar también nosotros solos. Y como nos va a pasar, porque el Sahel es problemático, porque hay muchos sitios en el mundo donde los americanos no van a ir, si llega, vamos a ver, Biden, el más pro-OTAN presidente que podíamos entender, ha dicho que boots on the ground, niet. Lo habéis oído claro, ¿no? Es decir, que no queremos la guerra con Rusia, que no la queremos, que no queremos que se pudiera desarrollar a través de esta guerra una tercera guerra mundial, lo ha dicho 1000 veces, y que no quiere que haya armas nucleares. Bueno, pues eso es así. Y en otros, en ese caso, fíjate que es un caso europeo, que Ucrania es europeo. A lo mejor, si tuviéramos nosotros esta parte europeizada, en vez de suma de países, lo que estamos haciendo con el euro ahora es una cosa maravillosa, porque estamos saliendo a la pelea por los dineros juntos. Y no sale cada uno con el euro, lo que valga el euro español ni el euro alemán, salimos con el euro. Y sale el euro, sale la comisión a pedir el dinero fuera. Y esto nos está haciendo un enorme favor. Y fijaros si pudiéramos un día tener una capacidad, digamos, de seguridad, porque yo no hablo solamente militar, es de seguridad, que es de tecnología, que es todo el ciberespacio, que son muchas cosas que no... La seguridad no solamente es un tanque, son muchas otras cosas que tienen que ser, si pudieran ser, sirvieran también para europeizarnos en ese tema. Y lo estamos haciendo porque el día a día nos va llevando por ese camino.
pero podríamos hacerlo con un poquito más de claridad y más rapidez. Pero la vida nos va a llevar por ese camino. Y ahora que están todos los europeos están en la OTAN, cada vez más. Muchas gracias. 3 últimas preguntas. Si finalmente Rusia consigue dejar a Ucrania sin acceso al Mar Negro, ¿cómo se dará salida a sus exportaciones de materias primas, minerales y productos energéticos? Pues es lo que se está tratando en estos días, ese tema. Es un tema muy complejo porque es que estamos entrando en otra crisis que es la crisis alimentaria. Y lo último que nos puede pasar es que de estos tengamos una crisis también del tercer mundo. Es decir, la vacuna no ha funcionado, ahora no les damos de comer, etcétera. Bueno, nos van a odiar para los restos. No les dimos vacunas y ahora no nos dejamos comer. Pues, estoy exagerando, ¿no? Pero realmente es bastante... Yo creo que eso hay que arreglarlo. Y eso le tiene que interesar a China y le tiene que interesar a Rusia, y se llegará un momento en que se deje salir por el puerto X, después de que esté desminado, que ya alguno está desminado, y que se empieza a llevar recursos que están en Rusia, bueno, están por lo menos los que están en Ucrania, se lleguen y se distribuyan por donde tienen que distribuirse por el mundo. Es que Ucrania tiene ese valor también, tiene un valor de ser granero de Europa, lo fue muchos años, ¿no? Y ahora del tercer mundo. Pues muchas gracias. Te has referido, Javier, también al ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, y has señalado que acabará solventándose la cuestión controvertida del veto de Turquía. Aceptando que Turquía finalmente accederá al ingreso de los dos, ¿qué consecuencias puede tener para los restantes miembros de la OTAN? ¿Y qué podrían dar, qué concesiones podrían dar a Turquía para que levante ese veto? Que entren en la alianza es bueno para todos los europeos, y buenos también para Estados Unidos. Eso es una buena decisión. Y ¿qué va a hacer de Turquía? Pues yo creo que Turquía al final, ahí hay un problema del PKK. Tienen en Suecia tienen algunos refugiados del PKK de la guerra de Siria. Y como sabéis, los turcos no quieren que anden por ahí gente del PKK siendo refugiados. Pero bueno, eso se arreglará, no creo que para la menor duda que eso se arregla. Entonces, a lo mejor no se arregla de aquí al día de la cumbre aquí, pero se arregla seguro. Pues muchas gracias también. Y finalmente, en este contexto tan complejo, pregunta alguien también a través de las redes, ¿qué papel puede jugar España y otros socios en el marco de la OTAN? Creo que se refiere a la guerra en Ucrania. Y por otra parte, en la próxima cumbre de Madrid parece que la OTAN podría abrirse a tener una visión más interesada, más involucrada en nuestro sur, es decir, en el norte de África. ¿Cómo podría, en su opinión, ir concretando esta visión? Quizás con algún tipo de presencia de la OTAN en países como Marruecos o incluso en Mauritania y Senegal. No, yo creo que no. Yo creo que en el orden del día de la cumbre de mañana o de pasado, de la semana que viene, tendrá alguna frase sobre el Francosur, pero no va a tomar una decisión sobre el Francosur, primero porque las cumbres no se toman decisiones de esa naturaleza, de operativas, digamos, pero yo creo que será una cumbre donde Europa se le conocerá más capacidades, se nos pedirá que paguemos más, sin duda ninguna también, y habrá que ver dos cosas muy complicadas. ¿Qué se hace con Ucrania? ¿Qué se le dice a Ucrania? Ucrania está solicitando entrar en la Unión Europea y está solicitando entrar en la OTAN.
con todo mi cariño a Ucrania, no están preparados para entrar en ninguna de las dos organizaciones. Podemos hacer lo que queráis. Vamos, lo que queráis. Lo que queramos aquí no lo vamos a hacer, pero ser conscientes que hay otros países que están más preparados para entrar. Que esto de entrar en la Unión Europea no es entrar, no es gratis, tienes que estar preparado, tienes que tener unas estrategias nacionales estudiadas, tienes que ser un país democrático, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se pueden ayudar a que las tenga Ucrania, pero hoy no las tiene. Pero hay que ayudarle, yo estoy totalmente seguro. Y desde luego yo creo que jugar con la idea de la OTAN, ahora solamente con Georgia, por ejemplo, que como os dije, en el año 2008 es el primer país que fue atacado por Putin fue Georgia. Georgia, lo que pasa es que es un país menos importante para Rusia, pero es un país que también es en la cumbre de Bucarest se menciona a los dos países. Ahora ya nadie habla de Georgia y hablamos solo de Ucrania por las razones obvias por lo que tenemos ahora en este momento. Entonces vamos a ver cómo salimos de qué declaración se hace, cómo se escribe el párrafo. Va a ser un párrafo porque es verdad que no podemos decir cosas que no se van a hacer. Vamos a ver cómo sale eso. Y luego yo creo que va a haber también un debate sobre el despliegue de las fuerzas de la OTAN. El despliegue de las fuerzas de la OTAN están firmadas en el acta fundacional, que es el acta que yo firmé con Primakov, y ahí hay unas... no se dice cuántos tienen que estar, pero bueno, se da una filosofía. Y yo no sé si la filosofía habrá que cambiarla ahora, por ejemplo, porque los países bálticos, pues nosotros, España, tiene ahora mismo soldados en los países bálticos. No nos lo decimos porque no queremos decir, pero podemos estar bien orgullosos que tenemos soldados en este momento y aviones españoles en los países bálticos, el sitio más lejano de todo. Pero es uno de los sitios donde yo creo que no va a pasar nada. Pero simbólicamente es muy importante que no pase nada. Yo creo que desde Gorbachev dejó que los tres países bálticos no fueran parte de la Unión Soviética, son los tres primeros, nadie se ha atrevido, ni Putin jamás ha querido los bálticos, ya se han ganado el derecho a ser países libres, ¿no? Ucrania lo tiene más difícil porque Ucrania es un país muy importante. Mirad, ¿os acordáis cuando el presidente Khrushchev, que fue el presidente después de Stalin, os acordáis, ¿no? ¿Os acordáis que estuvo en una sesión muy importante de Naciones Unidas, la Asamblea General, y que se quitó un zapato? Y con el zapato dio golpes en la mesa y dijo una frase muy poética: yo fabrico misiles a una velocidad muy superior a la que vosotros fabricáis longanizas. Bueno, ¿sabéis dónde se producían los misiles? En Ucrania. Y sabéis que la parte del Donbass es una parte muy industrial. Es decir, ahí hay mucha, ya no hay, porque lo que hay en Donbass ya ha desaparecido, pero hay carbón y cosas, ya no son, pero sí tenían tecnología. Yo he estado en esa fábrica. Esa fábrica que estuvimos pensando seriamente el reconvertirla porque era una fábrica y se podía reconvertir para hacer otras cosas que no fueran misiles. Y esa fábrica está destrozada, bueno, yo ya no la he vuelto a ver desde hace muchos años, pero bueno, pero que Ucrania ha sido muy importante para la Unión Soviética. Es que, os lo vuelvo a decir, en el año 1945, República de Ucrania,
era miembro de Naciones Unidas, lo mismo que la República de Bielorrusia. Eso fue el precio que puso Stalin, porque él tenía veto, pero no tenía votos. Y quiso 2 votos más. Digo más, pero vamos, digo más, los países que redactaron el borrador de los preámbulos de las Naciones Unidas, uno de ellos es Ucrania, no la Unión Soviética, Ucrania, que era un país entonces que la Unión Soviética le toleraba el que fuera así, porque pedía 2 votos más o 3 votos más. Pero Ucrania nunca pasa de ser Naciones Unidas, repúblicas no sé qué de Ucrania, a que cambia el nombre cuando entra, porque sigue siendo independiente también. Es decir, nunca pasa por Naciones Unidas como parte de la Unión Soviética. Eso son pequeñas cosas, pero bueno, son cosas interesantes, ¿no? Para ver cómo unas cosas que tenían un fin, pues, han servido para otra cosa, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la intervención y por el debate, también a los participantes. Y ahora quiero pasar la palabra al secretario general del INCIPE, el embajador Manuel Alabar, para que pronuncie unas palabras finales a modo de conclusión. Bueno, voy a ser muy breve, nos hemos extendido más de lo previsto y gracias a Javier Solana, porque yo creo que sus intervenciones y sus comentarios merecían ampliamente la pena. Quería simplemente agradecer a los asistentes presentes y a todos los que nos escuchan a través de YouTube por el permanente apoyo que dais siempre al INCIPE. Gracias, Javier Solana, por tus espléndidos comentarios sobre la OTAN y porque no deja de ser la OTAN, aunque no esté en guerra directa con Rusia, un gran protagonista de la situación actual tan dramática en la que estamos, ¿no? Con esto, como ha indicado Juan Lladó, cerramos el ciclo que le hemos venido dedicando a la OTAN en estos últimos 3 meses y que sirve un poco de introducción a la Cumbre de Madrid, esa cumbre tan esencial que va a tener lugar en escasamente 2 semanas y en las que, entre otras cosas, se va a aprobar un concepto estratégico nuevo, un concepto estratégico el que tenemos ahora que dura ya 12 años, porque el anterior es el de Lisboa, y que, aunque está vocacionado a durar otros 10, pues difícilmente lo hará, porque realmente llevamos una temporada de un cisne negro tras otro cisne negro y a eso tendremos que reaccionar de alguna forma u otra, ¿no? El INCIPE se propone en este segundo semestre del año en continuar con esto, es decir, en hacer una especie de autopsia de lo que pase, autopsia en el buen sentido de la palabra, de lo que pase en la Cumbre de Madrid. Tendremos en el segundo semestre del año, en estrecha colaboración con nuestros ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, haremos un poco el análisis de lo que ha pasado en la Cumbre de Madrid y, sobre todo, cómo se va a ir implementando esto. Y ahí, pues, a lo mejor puede pasar cualquier cosa, porque quién sabe si tendremos la suerte de llegar a lo que Javier Solana ha propugnado, que es un alto el fuego, algo que pare, por lo menos que congele este conflicto y que nos dé a todos una oportunidad para intentar llegar a una solución. Nada más. Muchas gracias a todos vosotros y que paséis un gran verano. Gracias.